Hola a todos. Como veníamos prometiendo, vamos a hacer hoy el Pregúntame lo que quieras, o como se dice en inglés, Ask Me Anything, sobre el trabajo y la inteligencia artificial. He invitado nuevamente a Armando para que me ayude en este debate, para reflexionar sobre este tema tan peliagudo. Hola Armando, ¿qué tal? Buenas, Pedro. Muchas gracias por invitarme otra vez aquí a tu canal y Ah, vamos a descubrir, vamos a ver el Ask Me Anything y vamos a ver los misterios de la IA. fantástico. Una de las cosas que vamos a hacer es que en su momento ya pusimos en un post en LinkedIn en el que podíais hacernos las preguntas que quisierais. Vamos a hacer primeramente, si te parece, porque hay una gran revolución Total, alrededor del totalmente. trabajo y también mucho miedo. O sea, cada vez la gente ve peligrar sus puestos de Por supuesto, por trabajo. supuesto. Cada día salen, si no dos, tres noticias diferentes de empresas tanto internacionales como españolas que están ¿Mm? despidiendo a gente que dicen que es por la IA. Luego veremos si es ¿Mm? así o no es así. O hay otros motivos ocultos por detrás. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Entonces, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es responder a vuestras preguntas que nos hicisteis en ese post de LinkedIn. Intentaremos resolverlo lo mejor posible. Y luego, pues, tendremos un debate sobre las últimas noticias alrededor del trabajo, cómo se plantea, ¿Mm? qué miedos hay, cómo nos podemos preparar ¿Mm? quizás para afrontar ese futuro tan incierto donde la IA ¿Mm? está viniendo muy fuerte. Y nada, pues comenzamos a resolver vuestras preguntas, vuestras inquietudes y sin más demora, comenzamos. Bueno, pues comenzamos con las preguntas que nos hicisteis ya hace unas semanas con Cristina Sánchez, que nos dice qué habilidades serían imprescindibles en los próximos 5 años ¿Mm? y cómo la IA puede afectar en la evolución de las carreras profesionales. ¿Qué piensas que serán las habilidades más importantes en los próximos 5 años? Bueno, si yo tuviera que decir algunas habilidades, pues diría las soft skills. Seamos capaces de adaptarnos al puesto de trabajo, al nuevo puesto de trabajo, capaz de evolucionar, de aprendizaje. Ese tipo de habilidades soft skill que nos ayudan en el día a día. Aquí yo si tuviera que decir una habilidad por encima de todas, que yo siempre le he dado mucho valor, ¿Sí? incluso antes que viniera la IA, Ujú, que es el aprendizaje. Es decir, el ujú, aprendizaje lo que te da es la capacidad de adaptación, conocimientos, flexibilidad, mm, adaptarte o mm. visualizar el futuro. Entonces, yo creo que aprender es la habilidad más importante. Sí. Y una pregunta, antes de pasar Ujú, a la siguiente también pregunta que nos han hecho en nuestro canal. Antes hablaba mucho de la especialización. ujú, Aquel que era especialista en Figma, que mm. diseñaba para móviles y que está súper valorado. Parece que ahora se está hablando más de la transversabilidad Sí, porque ahora esa especialización te la hace la IA sí, y es bueno saber de diferentes cosas o tener una sí, mayor visión y apoyarte en la IA para esa especialización. ¿Qué sí. piensas? Pues eso es parte de las hard skills. Es decir, al final viene es tener un conocimiento más amplio de las herramientas que puedes disponer y ser capaz de manejarte en un entorno con muchas más herramientas. Y yo pienso que la idea va por ahí, lo que estamos Fantástico. hablando. Entonces, respondiendo a Cristina, sería el aprendizaje y la transversalidad bueno, de tus conocimientos y de tus capacidades. Mm, ¿De acuerdo? Nos movemos a la siguiente pregunta. Nos dice Gonzalo Guerrero. Sin duda es un tema de actualidad ujú. interesante y os lanzo una pregunta. ¿Creéis que en algún momento la IA será capaz de replicar la capacidad de toma de decisión de jefes, gerentes y directivos? Es decir, que al final pues haya un ente que sea capaz de tomar decisiones y que, bueno, pues que los humanos ejecutemos. Es un poco lo que nos viene a decir Gonzalo. Sí, es un Que, tema, hablamos de un tema ya, pues, cruzamos la línea filosófica. Es verdad que en tema de decisión estamos viendo que la IA puede tomar mejores decisiones porque tiene más capacidad de acceso a datos. Es un simple tema de datos en muchos casos. Es decir, al final, cuando tú tienes más datos en capacidad de analizar, pues tienes más capacidad de tomar mejores decisiones. Entonces, yo pienso que sí, es decir, sí vamos a tener la capacidad de replicar esas decisiones con mejores, teniendo mejores datos, pero hay un tema filosófico que entraríamos en una discusión, un debate. podríamos estar hablando quizás de Mm, agentes boss, ¿no? Agentes managers, que cogiendo la información diaria de reportes, sí, de, pues, de personas, al final
podrían analizarlo y al día siguiente, antes de empezar la jornada, pudieran asignar tareas en función de lo que ha ocurrido Sí. el día anterior. Eso yo creo que sí podría ocurrir y no es descabellado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Gonzalo, pues sí, podríamos tenerlo. Y dice, ¿perderíamos estas facultades como profesionales del liderazgo? No, bueno, al final yo creo que la IA no tiene que ser para todo, ¿no? No puede servir para todo. Es como hace tiempo cuando salió blockchain que parecía que iba a servir para todo, ¿no? Y no, tiene unos casos de uso muy concretos y muy específicos. Esta capacidad de liderar o de asignar tareas puede servir para determinados entornos, pero en otras pues se necesita un liderazgo con las personas, de gestión, del tú a tú. O sea, eso no se puede perder. De momento, el futuro creo que es hombre y máquina. Creo que no vamos a reemplazar directamente a lo. Fantástico. Nos movemos a la Vamos a moverlo. la siguiente pregunta, si te parece. Vale. Patricia Pedroso nos dice, a ver, síntesis, ¿cómo crees que la IA afectará en lo laboral en cuanto a la investigación, en las capacidades de escritura, si mejorará o empeorará pues esta parte de investigación o la capacidad de escribir, ¿no? de los profesionales? La IA. ¿Cómo? Yo pienso que sí, que está ayudando a muchos profesionales a mejorar sus acciones, o documentos, o papers, o cualquier tipo de documento. Al final, creo que va a ayudar muchísimo. Yo tengo amigos que pues, están usando ya para charlas de correcciones, corrección gráfica, corrección de traducción a idiomas, incluso revisan con IAs preparadas y expertas para tema médico, para sacar papers o documentos. Fantástico. Jorge García nos dice, ¿qué deberían estar haciendo las empresas ya? Es decir, ¿qué tendrían que estar mañana haciendo o esto esta mañana las empresas con la IA? ¿Qué piensas tú que deberían estar haciendo ya con la IA? Si quieres te tomo respondo yo aquí a ¿Sí? esta. Yo creo que una de las cosas más importantes que estoy viendo es que es la parte de la formación. Es decir, dedico a dar formación, me dedico a ir a las empresas a dar esa parte de formación y veo que todavía no hay unos planes de formación, muchas empresas sí, pero muy claro. Incluso ha salido un estudio hace poco que decía que hay un 70% de empleados reticentes a que se incorpore la IA por miedo a perder el trabajo, en el cual están como haciendo spoilers y frenando esa incorporación de la IA. Entonces yo creo que lo que deberían hacer ya las empresas es decir, oye, la IA nos va a reemplazar, la IA es una herramienta potente. Y yo creo que antes de empezar a formar a nivel de detalle, yo creo que debería haber un momento de concienciación de qué implica, qué es, para que los trabajadores, los empleados y los equipos sepan que la IA es útil y que les apoye. No sé, en tu opinión, Sí, no, siguiendo no. la pregunta de Jorge, ¿qué crees que sería lo que deberían hacer? Suele pasar que solemos tener miedo a lo desconocido. Pues partiendo de ahí, tenemos que empezar a abrirnos a este mundo que es muy bonito y nos puede ayudar tanto desde a nivel particular, a nivel personal, a nivel profesional. Es decir, tiene un abanico de opciones muy grande. Yo creo que perder ese miedo es súper importante para empezar a ver qué posibilidades tiene para ayudar en el día a día. Entonces, lo primero es formarse, prepararse, pero Sí, también decir, oye, esto no es el demonio, no. no va a destruir vuestros puestos de trabajo. En teoría, luego veremos si es así o no, en la siguiente parte de este AMA, Ask Me Anything, y seguimos con las Vamos a preguntas. ver la siguiente. Bueno, y una de las últimas preguntas de Beatriz Martín, que dice un tema que da mucho de qué hablar, por supuesto. Sí, Podríamos estar sí. iba a decir 3 días, 3 semanas hablando de todo esto. Me gustaría que comentéis cómo creéis que afectará la IA a la productividad y eficiencia en el trabajo. Dice, y otra duda que me surge es desde el punto de vista enfocado a la ética, ¿no? La ética es el gran melón de todo esto, que yo creo que ahora lo podemos hablar también un Sí. poco como monográfico, pero antes de nada, si quieres, pues hablamos de su primera pregunta, ¿no? ¿Cómo afectará la IA a la productividad y a la eficiencia en el trabajo? Esto es la IA usada con una formación, como hablas tú, por tanto, una buena formación para usar la IA
también creo que puedes aumentar la producción. Incluso hay empresas donde se ha ofrecido una empresa donde tienen la licencia de ChatGPT o cualquier otra licencia y se ha demostrado que están aumentando. ¿No? Creo que va a ayudar mucho y sigo pensando que el hombre más máquina es la parte más interesante de Es la una IA buena ahora mezcla, mismo. bien llevada. Sí, ahora mismo. Sí, correcto. Una de las cosas que se achacan mucho en determinados puestos de trabajo y sobre todo también en España es la parte de la productividad, ¿no? Mm, Parece que no somos muy productivos. Y la IA, bien utilizada, bien llevada, bien mm, comprendida, mm, aumenta la productividad muchísimo. Es claro. decir, cierto que tú y yo pues, llevamos mucho tiempo y que Mm, ya la manejamos en nuestro, o sea, sí, a mí me cuesta dar ya casi un paso, por así decirlo, sin utilizar la IA, pero puede haber incrementado eficiencia y productividad un 30 o incluso en mm, algunas cosas un 50%. Es decir, yo estoy haciendo cosas que no me atrevería a haber hecho antes de la IA, que me atrevo y me sale fenomenal mm, simplemente dando instrucciones. O sea que yo creo que despegas un cohete de cara a la total, total. productividad y y a lo que es la ciencia. El tema de la ética, que también comenta Beatriz, y la responsabilidad, como si se utiliza bien o mal, es una de las cosas que es un gran melón, ¿no? La parte de Sí, la pero bueno, ética. viene siempre de la educación. Es decir, al final, si hablamos de estos temas con expertos, al final siempre venimos al mismo sitio. El origen es la educación, de la colegios, universidades, una buena educación para que puedan distinguir la utilización de la IA para algo bueno o para algo malo. Es decir, al final siempre va a ocurrir que cualquier cosa se puede utilizar para algo bueno o algo malo, pero lo que creo que si en las universidades, en los colegios, vamos a la gente con una buena educación en IA, van a saber utilizarla mejor. Que tú eres más partidario de promover una implementación de ética y de buenos principios de Por base, ¿no? supuesto. Desde Sí. la cuna. Yo creo que también, estoy de acuerdo contigo, pero una de las cosas que también están haciendo estos grandes modelos como Copilot o ChatGPT ponen muchísimo énfasis en la parte de el buen uso. De hecho, cuando intentas hacer un uso medio o le estás preguntando algo raro, siempre te dicen, oye, esto no lo puedo hacer y tal. Tiene sus propios bloqueadores, Sí. por así decirlo. Pero algunas veces pues nos encontramos modelos LLM, pues no estoy diciendo que China o pues de países que realmente no tienen quizás esos controles Mm, éticos sí. y algunas veces es complicado competir con ellos o a la Sí. hora de Sí. generación de imágenes, Mm, a la hora de generación de contenido sí. y a la hora de este uso. Entonces, algunas veces es complicado un mundo en el cual nosotros nos podemos poner a nosotros mismos reglas, que Mm, están muy bien, pero el resto es un poco el salvaje oeste de claro. la IA, ¿no? Mm, Entonces, ahí hay una contradicción que habrá que ver cómo se maneja, sí. cómo se maneja. Pero bueno, fantástico. Pues creo que no hay más ¿No hay más preguntas preguntas? Vamos a ver si... como tal. Y si quieres pasamos a la segunda parte de este Ask Me Anything, en el que entramos un poco en debate, nos vamos preguntando también. ¿Vale? Entonces, yo te pregunto, tú me preguntas y ¿Vale? creamos un debate sobre algunas noticias y ¿Vale? demás Venga. Me parece fantástico. bien. Pues yo creo que hemos respondido a todas las preguntas y nos movemos al siguiente bloque. Fantástico. Bueno, Armando, para esta segunda parte me he tomado la licencia, en lugar de preguntarnos y demás, que tengamos un ente, la IA, que nos haga preguntas, ¿vale? Y nosotros pues intentamos, además, nutrida por las últimas noticias, Mm, por todo lo que se está ahora llevando a cabo, de todos los despidos que hay y demás, pues bueno, una pregunta. dime. ¿Es la IA una coartada perfecta? ¿Qué significa esto? Que las empresas que tenían pensado a lo mejor despedir o que Sí. tenían un roadmap en el que, bueno, pues tema de costes, por otros motivos, querían despedir, están utilizando la IA para, como diciendo, oye, que viene la IA, pues tenemos que hacer ajustes. ¿Es una cortada perfecta o realmente hay una motivación detrás? Vale, pues yo hace poco escuchaba una entrevista a un directivo de Microsoft y hacían esta misma pregunta. Y lo que contestaba era que en la época de la pandemia se hizo mucha contratación para trabajadores online. Y sí es verdad que yo estoy seguro que se están despidiendo muchas personas por temas de IA, incorporación de IA en sus empresas, pero creo que hay parte también un poco de esos despidos, de esa contratación masiva que se hizo en la pandemia, que se disparó todo lo digital, es decir, Correcto. todo el tema digital se disparó. Pues creo que hay una mezcla entre los dos
sería difícil diferenciarlos. Yo estoy de acuerdo contigo que es un poco mitad-mitad, Sí. o cada empresa tendrá lo suyo. Es cierto que ahora las empresas tienen que invertir mucho, por ejemplo, en el caso de Oracle, tienen que invertir mucho en IA, en procesamiento, en máquinas, y tienen que sacar el dinero de algún sitio, ¿no? Entonces, ese sitio, pues al final buscan, Claro. estas empresas, la Exacto. gran mayoría de su capital es el capital humano, es Sí, decir, sí, sí. es su mayor volumen de costes. Pero sí, aquí lo que tenemos que pensar es si esto es algo puntual, es decir, porque este año ya ha habido, calculado que llevamos de año, 100.000 despidos en el sector IT. ¿Es algo puntual o vamos a seguir viéndolo durante los próximos años este ritmo? Sé que es difícil, pero bueno, estamos también aquí para mojarnos, ¿no? Bueno, Posiblemente si una persona, una buena formación de IA, capaz de producir, hacer un trabajo doble o el triple, ya estar haciendo antes, pues, que un desarrollador web capaz de diseñar, validar una web en menos tiempo que hacía hace 5 años. Eso lo que nos está diciendo es que es capaz de producir más. ¿Qué puede hacer la empresa? Pues pedir producir empleados o coger más carga de trabajo. Es decir, yo creo que es un poco la estrategia de la empresa, al final va a depender mucho. O sea, que aquellas empresas que puedan asumir más carga de trabajo Sí. podrán mantener personal, Mm. y aquellas que no sean capaces de incrementar su volumen de trabajo, pues a lo mejor tendrán que ir reduciendo, ¿no? Posiblemente, sí. Veía antes también que dicen, oye, ¿cuál es un indicador de que mi puesto de trabajo puede estar en peligro, ¿no? Oye, hay varios indicadores. Esto no lo dice la IA, pero me ha saltado aquí, porque yo creo que mucha de la gente que nos dice, oye, mi puesto de trabajo está en riesgo. Leía por ahí un poco en que, bueno, hay cosas muy evidentes, es decir, cualquier cosa que sea automatizable, bueno, cualquier puesto puede ser automatizable, eso es así, pero si realmente tu valor añadido en tu puesto de trabajo es escaso, es decir, no aportas demasiado valor, o coges una factura, la escaneas y la pasas a digital, pues ahí estás un poco fastidiado, ¿no? Más allá deberías preocuparte. Deberías preocuparte, más allá de profesiones que sí están en riesgo, pues traductores, diseñadores, programadores, parece que ahora también están, sobre todo los juniors, que parece que son los que más están sufriendo de otro, pero había otro que era el que tu trabajo se fuera quedando vacío, es decir, era otro indicador. Es decir, si tú en tu día a día, la IA, aprovechando la IA, si antes tu trabajo de jornada de 8 horas, ahora la haces en 6, hay 2 horas, en un mes o 3 meses las haces en 5 horas y tu puesto, tus tareas se van quedando vacías, es otro indicador que no es bueno, ¿verdad? Entonces es bueno que realmente aportes valor y que no se vaya quedando tu puesto de trabajo vacío, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Por supuesto. Es lo que venimos a la estrategia, también una estrategia del trabajador. Es decir, tú eres capaz de hacer tu trabajo en 2 horas, en 8 horas. Es un dilema. Al final, trabajadores habría que preguntarles, oye, si tú tu trabajo de 8 horas, si fueras capaz de hacerlo en 1 o 2 horas, gracias a la inteligencia artificial, ¿hablarías con la empresa para explicarles que has podido ser capaz de hacerlo? Oye, darme más ¿O trabajo, no que lo puedo hacerlo? dirías? Ese es el spoiler, ¿no? Que están haciendo algunos trabajadores. Sí, Es sí, que yo creo al que final. tiene que haber mucha gente a lo mejor que nos está viendo, que se tiene que estar siendo identificada, como yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí. Pero bueno, sí, es cierto que este tipo de cosas son complicadas de manejar y que cada uno es un mundo, pero bueno, hemos dado un par de indicadores que puede ayudar. Seguimos con más preguntas. Sí, otra de las preguntas que nos plantea la IA es, oye, si cada vez hay más despidos y hay más gente en el paro, que ahora hablaremos de ello, porque va a haber más gente muy bien cualificada, inteligente, en el mercado, con dinero por los despidos, y a lo mejor les cuesta encontrar trabajo. ¿Qué va a ocurrir con esa gente? Dejo esa pregunta la dejo ahí, ¿vale? Pero porque me gustaría también abordarla, pero a la que vamos es, oye, si hay cada vez más despidos, más gente en el paro, con menos poder adquisitivo, con más miedo al gasto, cada vez se van a comprar menos cosas y se van a hacer menos cosas. Incluso las propias empresas de IA con sus suscripciones, pues a lo mejor también se ven dañadas en su cuenta de resultados.
¿Qué piensas tú? Es decir, ¿puede ser una pescadilla que se muerde la cola? Es decir, que más despidos, menos consumo y puede ser una parálisis de la economía o Yo no? creo que nos acercamos a un futuro distópico que hemos visto en películas. Es decir, yo lo que creo es que nos estamos aventurando en ese futuro. No creo que sea a corto plazo, no creo que en 5 o 10 años nos encontremos ese tópico, pero lo que está sucediendo es que las empresas se están mirando a corto plazo. Lo que están haciendo es, yo con una IA puedo sacar mucho más producción, con lo cual voy a intentar ganar el más dinero posible, voy a aumentar mi producción. ¿Qué está sucediendo? Pues lo que va a llevarnos es que todas las empresas intentando ganar terreno cada día, vamos a llegar a ese futuro distópico donde, es decir, al final la producción sea tan automatizada que no haya gente que Que aquí trabaje. entra lo de que es un sueldo, un salario para todos, ¿no? Claro, al Que es final, el salario mínimo vital para todos, bueno, se ha oído pues no sé, a si eso Elon nos Musk llevará, hablar de ello, es claro, decir, no lo estamos hablando nosotros solos, es decir, Elon Musk lo que asegura es que nos acercamos a un salario mínimo vital, es para decir, todo el mundo, ¿no? para todo el Porque el que no mundo. bueno, yo ahí lo pongo en duda, no estoy muy conforme con eso. Yo no veo que lleguemos a ese mundo, por lo menos en un corto plazo, tan rápido, Sí. pero, El problema pero está en el que si nadie o el 60-70% de las personas no trabajan, porque posiblemente si tú creas que el mm, 30% de las personas pueden tener un trabajo, pero el 70% que no trabaje, esas personas o tienen un salario vital o se aquí un apocalipsis. bueno, entramos ahora en el segundo debate. Y hablando un poco de estas personas Ujú. que, bueno, pues que tienen ciertos educación, capacidades, Sí. una posición, que de repente por la IA se ven en el, bueno, pues Ujú. en el paro, pero Ujú. bueno, con indemnización, Ujú. pero que al enfrentarse al mundo laboral pues se dan cuenta que hay mucha competencia, Mm. que es la realidad, Sí. y que además a lo mejor los sueldos o las expectativas no están acordes a ellos. Sí. ¿Qué crees que deberían hacer estas personas? Bueno, yo mi recomendación es muy importante no coger una metralleta, hacernos todos los cursos del mundo, es decir, hay que pararse, reflexionar sobre hacia dónde va el mundo, hablar con buenos expertos, con buenos profesionales y adaptar nuestras habilidades. No dejamos de tener unas skills que llevamos desarrollando durante años, e ir a intentar pivotar esa habilidad hacia otra parecida o alguna que podamos seguir trabajando. Y puede haber, como hubo hace unos años, un boom de startups, empresas, pues estas personas con sus conocimientos y con su dinero que creen nuevas empresas, nuevas Ujú. startups apoyados con la IA, que ahora bueno, se puede hacer prácticamente una startup, se puede hacer una única Sí. persona que automatice todo y lo cree. ¿Crees que puede haber un boom de nuevos negocios, de startups, de bueno, pues que haya esta gente, pues bueno, llevado a ese punto de situación, ocurra eso? La IA es capaz de darte herramientas y habilidades que no has tenido pues, anteriormente, no has estudiado o no has desarrollado anteriormente. Puedes no haber hecho una página web y utilizar una IA para hacer en un día o en un fin de semana una página. Yo creo que aquí es importante porque, por ejemplo, sabes, yo ahora mismo estoy creando una app, Chat, y además con el objetivo de no tirar una línea de código, todo gestionado. Pero sí es cierto que tengo que saber qué estoy haciendo. Es decir, Sí. qué es una base de datos, qué es la seguridad, qué es una API, qué es un dashboard. Es decir, al final Sí. necesitas saber qué estás haciendo. Es decir, Y eso creo que es inevitable, ¿no? permíteme que te interrumpa. Exactamente, si tú has tenido durante todos los últimos 10 o 15 años unas habilidades, has tenido una experiencia, un desarrollo en tu vida, ese fin de semana posiblemente puedas crear algo mucho más grande que una persona que no ha tenido nunca la habilidad. Vamos ante eso. Esto va a suceder, va a haber una explosión, va a haber una cantidad ingente de startups que crezcan y mueran, tengan una vida muy También, corta. también. Pero bueno, Y oye, ya hemos dicho muchas veces que nosotros animamos a la gente a las nuevas habilidades, siempre y cuando, pues claro, por aprender, supuesto, ese aprender aprender y no es pongan todo su importante. dinero en eso. Vale. Y ya las últimas preguntas. Eh,
eh, es como quién está realmente ahora mismo en la zona de impacto, es decir, quiénes son los que ahora mismo se pueden ver más afectados. Aquí vemos pues teleoperadores de call center, administrativos, contables junior, programadores también junior, es decir, toda esa gente quizás son las que están ahora en el punto de Sí. mira, más que nada porque en un call center pues la voz, todo lo junior, pues a lo mejor un senior antes que utilizaba juniors para apoyarse en determinadas tareas, pues ahora la IA hace esas determinadas tareas, ¿no? Entiendo. Bueno, no sé si era el CEO de Anthropic que decía que en los próximos años todo trabajo que se haga delante de un ordenador es casi posible que se automatice. Ujú. Entonces yo creo que va a depender mucho de la empresa de donde tú estés trabajando, que decida automatizar o llevar un proceso semi-automatizado. Y va a haber un poco más, depende de la estrategia de cada empresa. Pero sí, todo Pero aquí me trabajo lleva delante una del ordenador. pregunta, es decir, si al final, imaginar que salte una ley, Mm, como que todo se legisla, en el cual dice, oye, está prohibido despedir a la gente por la IA, ¿no? mm. Parece que en China están diciendo algo por el estilo, están pensándolo, lo querían implementar. Pero al final, si tu competencia está utilizando la IA más eficiente, lo hace con menos costes, puede hacerlo por menos dinero, al final vas a tener menos clientes. Es decir, Efectivamente, al final por mucho efectivamente. que quieran legislar de, oye, llevas ahí una persona que siguiendo haciendo un trabajo de 8 horas que podría hacer en 2 horas. Efectivamente. Es un poco, ¿tú crees que esa legislar en el plan de, oye, aquí no se pone la IA? Aunque puede ser bueno o no. Esta pregunta sé que es un poco comprometida, pero ya Es sé. complicada, ¿verdad? Porque a lo Sí, sí, mejor sí, el sí, puesto sí. de una persona, de una familia, puede correr Detrás de cada trabajador hay en normalmente riesgo. una familia. Yo creo que tiene que haber cierta limitación. No todo tiene que valer. Que vale. Pero si tú despides a una persona por IA, oye, hay que darle las herramientas para que esa persona no se quede en la nada. Tiene que haber ese tipo de herramientas. Pero sí, es verdad, no se puede legislar todo y no es bueno legislar algo que tu vecino de al lado no está legislando. Es Claro, decir, entonces va a ser más eficiente, más efectivamente, productivo y va a siempre hacerlo. van a estar ellos en superioridad. Entonces hay que hacer una balanza entre todo ese tipo de cosas y todas esas personas que despidas por IA, darle la oportunidad de poder crecer, de que no se caiga en ese pozo de vulnerabilidad total. Sí, cierto. Y pues yo creo que tenemos ya más o menos cubierto todo lo que queríamos cubrir. No Mm. sé si, pues ya por ponerte en el último aprieto, ¿Sí? ¿cómo verías el futuro? Y también un poco encima de la mesa de los... Yo sé que hay muchos trabajadores que están con dudas. Hace tiempo, bueno, hablaba con un funcionario y decía, oye, pues menos mal que esto de la IA me ha pillado a mí siendo funcionario, ¿no? Entonces, parece que, bueno, en España parece que se va a reforzar además con todo esto el miedo, las ventajas que tiene el funcionario, que creo que no es del todo positivo, pero ¿cómo crees que puede ser el futuro en los próximos 5, 6 años o 7 años? Es decir, ¿cómo puede ser ese futuro en el que vemos que cosas que estamos haciendo ahora hace un año no se podía hacer con la Mm, IA y por lo tanto cosas que ahora mismo nos hacen complicadas dentro de un año mm. serán posibles? Entonces dentro de 5, imagínate. Entonces, ¿cómo ves ese futuro distópico? Estamos hablando de 5 años, estamos hablando vamos a hablar del 2030, ¿no? 2030. ¿Cómo crees que puede Pues ser? supongo que las empresas grandes, que cuesta más automatizar o implementar este tipo de cosas, posiblemente a lo mejor todavía en 5 años no hayan todavía automatizado todos estos procesos que ellos tienen. Las empresas grandes van más despacio. Las empresas pequeñas, como tú decías, va a haber un gran boom de empresas que van a salir con capacidad de automatizar. Y yo creo que va a ser bueno, porque va a ser, sabes que las empresas pequeñas tienen esa barrera para Ujú. construir por dinero, por tiempo, por diversas cosas. Y eso le va a venir bien porque van a ser capaces de competir en este mercado que cada día es más Complejo. agresivo. Es Sí, sí, decir, sí, sí, esto sí. es como la paradoja de la reina roja, que para estar en el mismo sitio tienes que correr mucho más rápido. Pues esto va a ocurrir igual. Esta herramienta le va a venir muy bien a
autónomos, a las pymes, para poder coger más velocidad en lo que estén haciendo. Sí, yo creo que también las empresas grandes, aunque van más despacio, pero saben que esto es importante. Entonces, van más despacio. Yo como veo ese futuro 5, 6, 7 años, es cierto que va a haber muchísimos puestos de trabajo que se van a poder prescindir de ellos. Que al final, si tú te pones delante de tu ordenador y lo que estás haciendo se pudiera automatizar, es decir, paso a paso, paso a paso, y que cada día le das a un botón y te lo puede hacer, por supuesto con estos modelos... No es si va a ocurrir, es cuándo, ¿no? Estás un poco fastidiado. Yo creo que en 5 o 6 años va a haber un pequeño un momento crítico de decir, oye, pues tenemos a lo mejor el 30% de nuestra plantilla, el 25% de nuestra plantilla en grandes empresas que podríamos prescindir de ellos. Y yo creo que va a haber una reticencia quizás a aplicar ese 25%, porque puede tener un impacto brutal en la economía, en las empresas, pero eso va a tener las patas muy cortas al final. Es decir, al final, por mucho que quieras poner puertas al campo, pues eso va a salir para algún sitio, ¿no? Y al final pues habrá gente que se siente en su puesto de trabajo y vea que su pantalla empiezan a ocurrir cosas y le han puesto un botón para que no se sienta inútil. Y de que tú pulsas este botón cada 10 minutos, ¿no? Y yo creo que vamos a encontrarnos en esos tipos de paradoja en el cual pues empresas que no quieran despedir, pero que a trabajadores que hacemos con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que se nos avecina una situación muy curiosa, con mucho potencial, pero al mismo tiempo, bueno, pues hay que saber adaptarse. Y ya por resumir y por cerrar, yo creo que al final nos quedamos con, oye, aprende, adáptate, sé transversal, piensa que el futuro tiene oportunidades, tiene oportunidades, pero también amenazas. Sí, amenazas. También amenazas, hay que saber identificarlas y manejarlas. Debe ser una situación también pues incómoda, pues de un despido o tal, no pasa nada. Sigue habiendo igual muchísimas oportunidades en todos los sitios y nada, espero que hayáis disfrutado con esta charla, con Armando y conmigo, que hayamos respondido a todas las preguntas y que os haya parecido interesante y que bueno, si tenemos una buena acogida, pues haremos otro más adelante pues de otro tema que lo pondremos. Así que nada, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros